¿Cómo te sentís en una relación donde cuando discuten no hay frenos, no hay posibilidades de bajar un poco la intensidad, sino que van y se estrellan? La única manera que frenan es estrellándose. Y eso genera muchísimo daño. Entonces, aprender a hacer pausas, aprender a frenarse, aprender a decir, listo, ¿sabes qué? No podemos seguir así. A partir de aquí, nada bueno va a salir en adelante. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos. Hoy vamos a tener un tema siempre interesante, siempre útil, porque vamos a hablar de relaciones de pareja, pero es como la continuación del programa que tuvimos la semana pasada, donde hablábamos de las conductas que dañan la relación y que son hasta como predictoras de si una relación va bien o si una relación puede estar incluso a punto de romper, ¿no? Sí, es verdad. Muchas parejas que entran en estado crítico no se dan cuenta del nivel en el que se encuentran, y entonces el programa anterior pretendía justamente que puedan intentar analizar o diagnosticar o identificar cada una de esas conductas y la frecuencia con la que éstas aparecen en las interacciones de la pareja, razón por la cual que en la medida en que aparezcan más, por supuesto, esa conducta está más instalada en la relación y por tanto la predispone mucho más hacia la ruptura. Una persona nos preguntó luego del programa, ¿qué pasa si tengo las 4? ¿No? En mi relación, ¿qué pasa si hay críticas, si hay defensividad, si hay desprecio, si hay evasión? Y bueno, decíamos algo que también es importante, que es normal que en nuestras relaciones, en todas, en las saludables también, haya un poco de esto. Que en algún momento puede aparecer la crítica, la defensividad, el desprecio, la evasión, pero que el problema es cuando esto se convierte en la única forma de discutir, la única forma de conversar cuando no estamos de acuerdo, es que yo te critico y vos te defendés, por ejemplo, ¿no? O sea, es esta interacción dañina que hace que los problemas a la hora de querer resolverlos en la pareja, lejos de resolverse, se multiplican y empiezan a generar una sensación de cansancio, de frustración, incluso de pesimismo a si esta relación realmente va a durar o no. O hay parejas, por ejemplo, que aparece el jinete y se revierte fácilmente. Disculpa, no quise decirte así, lo que en realidad quise decirte fue esto, ¿no? Es decir, no, espera. El tema no es que aparezcan. El tema no es que aparezcan, claro, el tema no es que aparezcan, el tema es qué hacemos inmediatamente aparece si nos metemos a esa dinámica y nos dejamos llevar por todo lo que la conducta dañina nos va proponiendo. O revertimos eso, decimos, mira, escúchame, no te quise decir eso, en realidad quise decirte esto otro, no considero que seas esto, no estuvo bien lo que te dije, en realidad quise decirte esto otro. Entonces, hoy vamos a hablar de 4 antídotos que terminan siendo los necesarios para revertir los problemas que generan estas 4 conductas dañinas, que decíamos que como los 4 jinetes del apocalipsis, siguiendo a la metáfora que utiliza el autor, que es John Gottman, ¿verdad? Sí, John Gottman es un terapeuta de pareja quien nosotros seguimos y recomendamos leer. Él, de hecho, tiene un libro que se llama 7 reglas de oro para vivir en pareja. Si alguien quiere, por ejemplo, profundizar un poco más en estas cuestiones, seguramente ese libro va a ser bastante de ayuda. Entonces, repasemos rapidito el primer jinete, que es la crítica. ¿Qué es la crítica en pocas palabras, Roque? La crítica es una especie de ataque que una persona hace hacia otra persona solo porque me desagradó algo que ella hizo. Entonces, yo la ataco diciendo, nunca me haces caso, todo el tiempo tengo que estar diciéndote las cosas, nunca me tomas en cuenta, siempre pasas por encima de mí. Las palabras como siempre, todo, nunca, nada, son palabras que por lo general no son bien recibidas y más bien son recibidas en forma de ataque. ¿Por qué? Porque suelen ser exageradas o pueden meterse ya directamente con la personalidad del individuo en cuestión, en lugar de hablar de la conducta, que ya vamos a hablar un poco de qué se trata el antídoto, porque básicamente la crítica es agresiva, es amenazante, porque es totalizadora y porque te referís a todo mi ser, cuando en realidad te molestó una actitud mía. Correcto, ¿no? Eso me parece que es muy importante, diferenciar la persona del acto que me molestó. Claro, no es lo mismo atacar la mentira que decir sos un mentiroso. Claro, ¿no? O siempre me mentís cuando me mentiste ayer. Correcto. ¿No? Entonces, justo el primer antídoto para el primer jinete, que es la crítica, es la queja. ¿Ok? La queja, desde John Gottman, es la posibilidad de expresarme
cuando hay algo que me disgusta. O sea, no es saludable callar. Hay gente que dice, ¿no? Estoy cansado de que mi mujer se queje y se queje. Pues bueno, que tu esposa se queje es útil. Que tu esposa se queje es necesario, es bueno. El problema es que esa queja tiene que tener ciertos requisitos para que sea útil, porque si no termina siendo una crítica que, claro, termina siendo muy dañina. Guardarse las cosas y no decir es un jinete también, que es la evasión, que lo hablaremos después. El problema no es guardarse, no es no decir. El problema es que hay que saber cómo expresar y cómo discutir respecto de las cosas que no nos gustan. Entonces, ¿qué componentes tiene la queja, Roque? Antes de entrar en los componentes de la queja, quiero decir que hay parejas que por lo general lo que les pasa es, por ejemplo, la persona que más recibe las quejas dice: a vos todo te molesta. Todo te molesta, todo es un problema para vos. La forma en que me visto, la música que escucho, la manera que camino, la forma en que como, la puntualidad que tengo, mis ademanes, todo me corregís, todo me criticás. Siempre estoy al ojo de la tormenta, siento que siempre estoy siendo revisado, cuestionado y evaluado. Entonces, a estas parejas, por lo general es importante identificar, ok, ¿qué es lo que tu pareja hace que te hace realmente sentirte amenazado? Porque por lo general, la queja no debería ser tan problemático de recibirla. Es más, tiene sentido que me digas eso. Pucha, no me había dado cuenta. Tenés razón. Porque estás hablando de algo en particular. Ahora bien, ¿qué hace que una queja sea una queja y no una crítica? Número 1, se refiere a una conducta en particular. A una conducta que se desarrolló en un tiempo y en un espacio. El día de ayer te llamé y no me contestaste el teléfono. No voy a decir te llamé y no te dio la gana de contestar, porque ya estoy aumentándole a la cuestión. Porque el no te dio la gana, estoy intentando adivinar qué fue. Es una suposición. Es una suposición, no es realidad. Entonces, una queja se basa en argumentos objetivos que no están sujetos a interpretación en la mayoría de las veces y que sucedieron en un tiempo y en un espacio. Y muchas veces al final la queja termina en una pregunta. Me gustaría saber qué pasó, porque no me contestaste el teléfono, ¿no? Y después llamé y me salió apagado. Me gustaría saber qué fue lo que pasó. Entonces, la queja se refiere a una situación puntual. No me meto con la personalidad del otro, como en la crítica, y voy haciendo referencia a variables temporoespacial. Ayer en tu casa, al día de ayer a las 9 de la noche te llamé. Entonces son cosas que existen objetivamente y que no están sujetas, por supuesto, al calor del asunto. Muchas veces al calor del asunto uno termina totalizando las cosas. Siempre hacemos lo que vos te da la gana, ¿no? Cuando en realidad nunca me contestás. Cuando en realidad lo hubiera querido decir, me hubiera gustado que me hubieras preguntado qué quería comer y no haberlo definido vos. Claro, o sea, el tema de la queja es que con la queja lo que hacemos es manifestar una necesidad. Con la crítica yo me estrello porque yo estoy enojado con lo que mi esposa está haciendo. Estoy enojado con ella y la ataco porque no sé cómo más lidiar con lo que siento. En la queja yo empiezo a hacerme cargo de lo que me pasa a mí con lo que vos haces o con lo que vos hiciste en la conducta puntual, sin luego sacar, pero la anterior vez que hiciste esto, la anterior semana, cosa, me acuerdo del año pasado cuando me dijiste, porque ya miraban cuántas veces, voy sacando cosas del pasado y la discusión se hace una bola de nieve y como decías vos, la persona, lo que a mí me sonó lo que vos dijiste fue una defensa, que es el siguiente jinete, es decir, todo lo que yo hago está mal. Es una manera defensiva de no recibir lo que me estás diciendo. Entonces, la clave es que yo pueda decirte lo que yo necesito, cómo yo me siento. O sea, una queja tiene que incluir mis emociones. Y si quiere incluir una petición, te quisiera pedir, yo siempre les digo a las parejas, el pasado ya no lo tenemos. El presente es lo único que podemos empezar a trabajar para buscar un futuro deseado, un futuro soñado. Entonces, tenemos el futuro. En una situación similar en el futuro, me gustaría que hicieras esto o esto o esto. La próxima vez que yo te llame y no me contestes, me encantaría que intentes tomarte un segundo o dos para decirme estoy ocupado. O, viste que en los teléfonos hay esta opción de poner mensajes, ok, mándame un mensaje para que yo entienda que estás ocupado y no me haga películas en la cabeza. Entonces es pensar de que el futuro
sí podemos tener. Entonces incluye mis emociones, cómo yo me siento a partir de lo que hiciste, y puede incluir una petición para el futuro y para situaciones futuras. Es mucho mejor, Roque, hablar de un futuro en el que las cosas pueden ser distintas que atorarnos en el pasado. Sin duda, la queja y transformar la queja en pedido, o sea, es como, vamos a decirlo así, evitar la crítica y poner más quejas sobre la mesa. Y de la queja, muchas veces traducirlas en pedidos, por lo general termina armonizando el inicio de los conflictos, porque déjenme decirles que cuando un problema empieza mal, por lo general termina mal. John Gottman dice que el 70% de las veces cuando una discusión empieza mal, por ejemplo, con una crítica, termina mal, con una evasión, por ejemplo. Entonces, tan importante esta primera parte, y por eso le estamos dedicando tanto tiempo y hacemos tanto énfasis, porque entendemos que una discusión, cuando esta empieza bien, por ejemplo, con una queja, existe una gran probabilidad de que se armonicen ambas partes y puedan entenderse, y al entenderse puedan decir, ok, puedan aceptar que parte de lo que el otro dice tiene sentido para mí. Y eso nos lleva al siguiente punto. Claro, a ver, si decíamos, la crítica tiene una contracara, es la otra cara de la misma moneda, es la defensividad. Si una persona es crítica, la otra será más defensiva, porque la crítica es un ataque, y lo normal cuando uno se siente atacado es defenderse, ¿verdad? Esa es, digamos, la conducta absolutamente normal. La idea es que si vos me planteas una queja, no una crítica, me hablas de momentos puntuales, incluís emociones, de cómo te hace sentir para que yo entienda mejor, y luego hablamos de un futuro en el que quisieras que yo hiciera las cosas de otra manera, si hay esperanza en esa conversación. Lo normal es que yo no me defienda tanto, que yo te entienda, porque la palabra mágica detrás de aplicar los antídotos es la palabra entender. O sea, estos antídotos nos permiten entendernos mejor. Yo pueda entender qué te pasa a vos cuando yo hago algo, y vos podás entender, ok, qué me pasa a mí cuando vos me manifestás tu molestia de esta manera. O sea, si vos me atacás, yo me tengo que defender. Yo no voy a aguantar que vos vengas a exagerar las cosas. No voy a aguantar que me empeces a decir que soy tal o cual cosa. No voy a aguantar, me voy a defender y me voy a estrellar. Entonces, los antídotos ayudan a que haya mayor entendimiento. Entonces, si me planteas una queja, la posibilidad de aceptar, aunque sea una parte de esa queja, es mucho más posible, ¿no? Correcto. Si estamos hablando del segundo antídoto, que es aceptar que algo de lo que vos me decís tiene sentido, implica quizás tomar de esa crítica, por ejemplo, si mi pareja fue crítica conmigo a la hora de decirme, yo voy a intentar recortar toda la parte crítica que me dijo y voy a intentar quedarme con la parte que más razón tiene. Sí, tenés razón, no saqué la basura y te pido disculpas por eso. Pero no le voy a prestar atención a cuando me dijiste que soy un desconsiderado, a cuando me dijiste que soy un flojo y que no hago nada en la casa. O sea, yo no respondí a toda esa parte crítica, la recorto, la desecho, porque entiendo que es algo que no nos va a llevar absolutamente a ningún lado. Lo que yo voy a hacer es aceptar la parte que yo considero que tiene sentido para mí, y voy a intentar hacer caso omiso a la parte crítica que acabas de decirme. ¿La voy a tener que decir en algún momento? Sí, pero no en ese momento de la interacción. Yo puedo decirle después, oye, no me gustó mucho cuando me dijiste que no hago nada en esta casa, cuando me dijiste que soy un desconsiderado, no estoy de acuerdo con eso. Yo ya sé que eso pasó y fue en la mañana, pero me quedé un poco con eso y quería decirte que no estoy de acuerdo con eso. Sería una queja, ¿no? Que sería una queja. Claro. Que sería una queja. Pero es interesante, Roque, porque normalmente cuando explicamos esto a las parejas, a ver, tradicionalmente, no significa que sea siempre así, tradicionalmente la crítica pareciera que es un poco más femenina, sí. ¿ok? No significa que no hay varones muy críticos, porque los hay, ¿no? Pero digamos que es una cosa más o menos tradicional. Entonces, cuando yo voy explicando, por ejemplo, estos dos antídotos, sí, él es mucho más defensivo, vive a la defensiva, ella es mucho más crítica, puede ser al revés perfectamente también. Entonces, el problema es que, claro, si el problema es la crítica, el otro va a decir, no, lo que pasa es que yo me defiendo porque ella me ataca. Entonces, si ella deja de atacarme, yo no me voy a defender. Pero me gusta lo que vos decís, porque también puede comenzar desde la defensividad. Claro. O sea, si vos me criticás, yo también puedo no defenderme, ¿no? O sea, eso me parece algo interesante. Claro, es importante el inicio, como decís vos, y el inicio probablemente es la crítica, digamos, ¿no? Entonces, intentar no ser crítico y empezar a darte mi queja va a darle mayor probabilidad de que esa discusión termine positivamente.
Pero si vos me lanzás una crítica e inmediatamente yo empiezo a recortar lo crítico, lo desecho y te propongo que me plantees tu queja, yo le digo a las parejas, vamos, utilicen los antídotos. Si te están criticando, vos tenés que decir, a ver un ratito, ¿cuál es tu queja? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es aquello que vos sentiste con lo que yo hice? ¿Qué es lo que podemos hacer en una situación posterior? ¿Verdad? Es invitar a que aparezcan los antídotos y a que los jinetes no cabalguen libremente, ¿no? Estoy seguro que no querés decirme esto. Estoy seguro que no me lo querés decir de esta manera. O estoy seguro que me lo podés decir mejor. Vamos de nuevo, si querés, empecemos de nuevo. Te molestó algo que yo hice. Por tanto, vos procedés a decirme qué cosa. Entonces, a veces, cuando hacemos una pausa y no seguimos el rumbo de la conducta, por lo general la persona se da cuenta que en realidad no quiero decirte esto. En realidad no quiero atacarte. En realidad ni siquiera quiero que te vayas, ni siquiera quiero que te sientas herido. Quiero que te pongas en mi lugar. Quiero que sintonices con mi necesidad. Quiero que me escuches. Pero claro, no puedo patear una colmena y pensar que voy a recibir miel. Si pateo la colmena voy a recibir abejas. No voy a recibir miel. Entonces, cuando la persona me sitúa en una nueva oportunidad para decirle las cosas, seguramente eso me va a ayudar a replantear mejor y acercarme un poco más a lo que es una queja en lugar de una crítica. El tercer jinete es el desprecio, ¿no? En la historia interactiva que sacamos en nuestras redes sobre cuál les parece que es lo que más daña una relación, salieron los últimos dos, sí, los que nos faltan, como los más dañinos. Correcto. ¿No? Porque claro, los primeros son más comunes quizás también, ¿no? O sea, es más común que todos seamos un poco críticos y todos nos defendamos un poquito, ¿no? Las proporciones son, el 34% dice que despreciar al otro es la conducta que más daña a la relación, que es al que estamos entrando. Sí. Y el 40%, un poquito más, dice que evadir los conflictos, será el último jinete, el que más predomina, el que más cree que daña una relación. Sí, justo estamos hablando, y yo creo que tiene sentido, que estos últimos dos ya son como de otro nivel. Uh-huh. O sea, a mí me parece que una pareja que se critica y se defiende, bueno, ¿no? Relativamente normal. Relativamente normal. Puede llegar a... El problema es que escala, pues, ¿no? Sí, claro. La violencia siempre escala, ¿no? La negatividad va creciendo si uno no hace nada al respecto. Entonces, si empezamos crítica defensiva que funciona como una escala, en algún momento va a empezar ya no el adjetivo de decirte tonto, ya el adjetivo de decirte pelotudo, digamos, ¿no? En el hipotético caso de que las personas no lleguen a lo que muchas parejas llegan, que es, bueno, ya estamos mejor, bueno, estemos bien, no pasa nada, ¿no? O hacemos un chistecito, algo que John Gottman dirá actos de reparación, que es una forma de bajar eso para no llegar ni al desprecio ni a la elevación. Pero las parejas que no logran hacer eso se van a la tercera conducta, al tercer jinete, que es el desprecio, que es justamente lo que estás hablando. Y es aumentar la apuesta. Claro, ¿no? Doblo la apuesta. Doblar la apuesta. Y entonces empiezo a despreciarte, a menospreciarte, a hacerte sentir menos, lo que decías vos, ¿no? En esta casa no ayudas en nada. Yo podría criar sola a mis hijos porque es como si no tuvieran padre. Esto es un desprecio importante, ¿no? Meterme con lo esencial tuyo. Meterme con por ejemplo, una mujer puede meterse con la hombría de la pareja, ¿no? Vos no tenés pues los pantalones para ponerle límites a tu mamá. Correcto, ¿no? No sos hombre. Sí, o realmente, pues no sé, ¿no? La verdad es que yo podría estar tranquila sin vos porque vos no sos realmente muy poco hombre. En todos los sentidos, digamos. Eso puede ser un desprecio, es decir, es un ataque mayor, es una cuestión que de alguna forma lo que hace es disminuirte. Yo quiero que te sientas por el suelo y por el piso. ¿Porque te odio? No es porque te odio, es porque la dinámica de la conversación se torna tan negativa que saca lo peor que podemos decir y lo peor que podemos hacer para destruir al otro, ¿no? Yo escuché a una persona decir hace no muchos días, yo me doy cuenta que yo humillaba a mi pareja, y estaba su pareja ahí, cuando yo humillaba a mi pareja, me doy cuenta que en realidad lo que yo estaba buscando es que él reaccione. Al principio, cuando empecé a humillarlo, sos un maricón, ¿no? Qué poco hombre que sos, o no sé, la cantidad de cosas, por último vos no pones nada en esta casa. Esta mujer decía, yo te estaba humillando, pero al principio, cuando te empecé a humillar, estaba buscando que reacciones, porque vos evadías mucho. Y claro, él decía,
yo evadía porque no quería sentirme humillado. Y ella decía, yo humillaba porque no quería sentir que estabas evadiendo. Entonces es interesante cómo el desprecio y lo que va después a ser la evasión se van complementando el uno con el otro, y por lo general cuando aparece el tercero, aparece el cuarto. Sí, hay una correlación también, ¿no? Ahí. Y daña pues mucho, sobre todo, también es verdad que las mujeres tienen mucho más capacidad verbal que los varones en general. Entonces la conversación es algo muy importante para la mujer, muy importante, las palabras, la conversación, la intimidad verbal, es esencial, ¿no? Sentir que puede hablar con su esposo de lo que no puede hablar con nadie más. Para los dos es importante, por supuesto, pero tiene como un componente especial para la esposa. Y cuando el varón, que puede ser más naturalmente evasivo, empieza a callarse, a no manifestar, a no decir, la esposa realmente la pasa mal también. O sea, son jinetes que dañan mucho a la persona, al otro, y obviamente con el tiempo van desarticulando la relación. El antídoto del desprecio, correcto. ¿Cuál sería? Entonces, llegado a este punto, el antídoto del desprecio es, para que usted evite despreciar a su pareja, favorezcan una cultura del aprecio. No se queden callados cuando vean a su pareja siendo buena pareja. Gracias por esto. Me enamora cuando haces esto otro. Me llena mucho, creo que me sumás bastante, te admiro por esto, porque cuando normalizamos decir estas cosas en la relación de pareja, es más difícil que despreciemos o menospreciemos o humillemos al cónyuge, no importa cuán enojados nos encontremos. Si hacemos como un denominador el decir las cosas que están bien, es más probable que cuando se nos ocurra decir las cosas que están mal, no te termine hiriendo y no te termine humillando. Ahí sí vale la pena hablar de la totalización de la persona. Es decir, no es lo mismo decir gracias por esto que hiciste por mí, a decir gracias porque te considero una persona muy cariñosa en mi vida. Sos muy cariñosa, sos muy cariñoso y me encanta cuando haces esto, me enamora cuando haces esto otro, y el día de hoy ha sido una de esas tantas veces en las que me he sentido así con vos y te agradezco mucho. Esas cosas por lo general uno las calla, no las dice, las da por sentado, y cuando uno se separa las extraña bastante, pero no las ha hecho notar cuando éstas aparecían y cuando eran parte de la cotidianidad de la relación de pareja. Y el último antídoto al último jinete, que es la evasión, que es esto de no dar reconocimiento al mensaje del otro, también es muy útil para el desprecio. Es decir, digamos que lo comparten ambos, ¿ok? Y que de alguna forma es un concepto absolutamente central para, por ejemplo, John Gottman, que es el autor, que es justamente ligado a los actos de reparación, las cosas que hacen que no terminemos escalando mucho más allá. En medio de eso es la posibilidad de hacer pausas. ¿Cómo te sentirías subiéndote a un auto que no tiene cinturón de seguridad, que no tiene frenos, que no tiene seguro y que va a toda velocidad, ¿no? Por supuesto, cuando uno se sube a un auto así se siente absolutamente inseguro, ¿verdad? Pues bueno, ¿cómo te sentís en una relación donde cuando discuten no hay frenos, no hay posibilidades de bajar un poco la intensidad, sino que van y se estrellan? La única manera que frenan es estrellándose y eso genera muchísimo daño. Entonces, aprender a hacer pausas, aprender a frenarse, aprender a decir, listo, ¿sabes qué? No podemos seguir así. A partir de aquí, nada bueno va a salir en adelante. Bajemos la intensidad, pausemos. John Gottman le enseña a las parejas a medirse las pulsaciones, ¿no? Sí. A medirse las pulsaciones, porque cuando yo tengo arriba de 90, 95, 100 pulsaciones por minuto, cuando estoy tranquilo sentado, o sea, sin hacer ejercicio, es mi cuerpo que está diciéndome, ya no podés discutir más. Esto que es el lóbulo prefrontal que nos ayuda a manejar nuestros impulsos va disminuyendo y nos conectamos con el instinto. Vamos a atacar o vamos simplemente a huir. Y por eso hacer pausa y volver va a garantizar que la pareja sienta una cosa: es seguro hablar de cualquier tema. Yo creo que el tema de las pausas es algo que se debe hablar incluso antes de necesitarlas. Es decir, oye, cuando nos pasamos en nuestras discusiones, ¿en qué momento ya es momento de decir pausa? ¿En qué momento nos damos cuenta de que ya no podemos seguir con esta discusión porque nada bueno va a salir de acá? ¿Te das cuenta que cuando no somos capaces de frenar, el menor o uno de nuestros hijos se pone en el camino? Él viene a ser nuestro mecanismo de freno. Ella viene a ser la que nos dice, papá, basta, mamá, basta, por favor,
¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta que ahí recién nos damos cuenta la forma en que nos estamos hablando? Tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que buscar formas de frenar. Es que aquí la gente dice, no discutir delante de los chicos. No es solo ese el único criterio. El criterio acá es, me doy cuenta que nos estamos hablando mal y nuestros hijos son los que nos salvan del desprecio y de la evasión que podía seguir creciendo más hasta quién sabe cuándo. Entonces, cuando los hijos intervienen como mecanismos de frenos, significa que hay mucho trabajo para hacer nosotros como pareja, porque no es bueno que sean nuestros hijos los mecanismos de freno para intentar que esa discusión o esa pelea tenga que tener menor nivel de intensidad. Palabras claves son muy útiles. Incluso después de la pandemia se pusieron de moda los oxímetros que te miden las pulsaciones inmediatamente, ¿no? O aprender a medirnos las pulsaciones. Es un dato objetivo, por eso ayuda. Y sobre todo porque es disruptivo. Imagínate, estás discutiendo, pero no sé qué, espera un ratito. A medir las pulsaciones. ¿No? O sea, suena como ridículo. Yo le digo a las parejas, esto suena ridículo. Porque es ridículo, funciona. O imagínense que están discutiendo, porque vos no. Yo digo, frutilla. ¿Qué? Frutilla. Es una palabra código que la pareja tiene que ponerse de acuerdo para decir, listo, okay, ya está, se está pudriendo esto, bajémosle la cosa, pongamos el freno. Uno piensa que esa palabra es cállate. Eso, ajá. ¿No? Yo le digo, ¿sabes qué yo le digo? Cálmate. Imagínate ese mensaje, ¿no? Vos no te calmás con alguien que te dice cálmate de esa manera. No. Nada, lo último que yo voy a hacer es calmarme si alguien me dice cálmate a gritos, digamos, ¿no? Pero yo le he dicho que se calme. Claro. Como un amigo que estaba en un hotel y le escribe a una persona, escúcheme, no quiero que se asuste. Y en el momento que le dijo no quiero que se asuste, ¿qué pasó? ¿Se asustó? Se asustó, pues por supuesto. O sea, es una cosa, ¿no? Que había un peligro de terremoto, no sé qué cosa, ¿no? Sí. No quiero que te asustes. Cuando alguien te dice no quiero que te asustes, asústate de una vez. Claro, te vas a asustar. Si alguien te dice, ¿sabes qué? Cálmate, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Te vas a calmar? Ah, no. ya me calmo. Ok, listo. No, entonces, palabras clave. La clave en realidad es el acuerdo previo, como decís vos. El acuerdo previo, listo. ¿Cómo? Apunte esto, porque es el siguiente paso acabando el programa, es siéntese con su pareja y diga, listo, ¿cómo vamos a frenar nuestras discusiones? Cuando yo me levanto de la cama, no es que no te quiera, no es que no te escuche, no es que no me importa lo que me estás diciendo, necesito que me des unos minutitos. Yo voy a volver, te aseguro que voy a volver un ratito después, pero a veces necesito respirar un poco, pensar en qué respuesta puedo darte para que esto no nos lleve a un plano diferente, y yo necesito que entendas eso. Como yo necesito entender que vos no podés echarte a dormir con eso ahí todo metido. Realmente hay gente que puede dormir así, pero hay gente que no. Hay gente que no. No va a dormir toda la noche. Claro, que vos podás dormir, todo bien, pero tenés que entender que la otra persona puede que no duerma toda la noche por lo que acaban de discutir. Entonces, las dos cosas son importantes. Entender que ya es de noche, que es tiempo de dormir, pero también entender que hay cosas que necesitan estar relativamente mejor para poder descansar ambos. Entonces, queja, antídoto de la crítica, aceptar la influencia, antídoto de la defensividad, generar una cultura del aprecio, antídoto del desprecio, y aprender a hacer pausas, antídoto de la evasión. Son formas, conductas que nos ayudan a revertir la crisis en la pareja.